Y vamos a hablar ahora de una situación muy particular que se está viviendo en Medio Oriente y que a esta hora tiene en vilo a todo el planeta, Porque de hecho hay repercusiones de todo tipo, incluyendo un aumento del precio del petróleo. Inmediato. Lo primero que ocurre cuando se presume esta inestabilidad, porque estamos hablando de una escalada en Medio Oriente que precisamente no está claro si llegó, y todo indicaría que no, a su punto máximo. No, y de hecho aparentemente es el inicio. Durante la madrugada argentina, durante las primeras horas de la jornada en Israel hizo un ataque aéreo contra Irán. Le llamaron ataque preventivo. ¿Por qué preventivo? Porque fueron a apuntar contra instalaciones de desarrollo nuclear. El plan nuclear de Irán es una de las mayores problemas diplomáticos del mundo desde fines de la década del 80, que de hecho tuvo como protagonista a la Argentina desde fines de los 80 hasta la presidencia de Menem. Recordemos, una de las explicaciones de los atentados terroristas en la Argentina contra la sede de la Embajada de Israel y contra la AMIA tienen que ver precisamente con el acuerdo nuclear del gobierno de Alfonsín y de Menem con Irán. Para que se entienda el problema de lo que estamos hablando. Hace muy poquitos días Estados Unidos volvió a sentarse de la mesa de negociación con Irán para ir hacia volver a acordar la posibilidad de que si Irán va a desarrollar energía nuclear va a ser solo para investigación y energía y no con fines bélicos. No nos olvidemos que Donald Trump durante su primera presidencia había desarmado un acuerdo que había hecho Obama en su momento y que él se retiró de esa mesa de negociación, generando mucha inestabilidad en la región, porque el principal actor que venía a controlar a Irán se había corrido. Ahora, una estrategia muy distinta. La semana pasada Donald Trump reinició conversaciones con Irán. Estados Unidos con Irán, para que se entienda, dos enemigos como no hay en el planeta. Y el que quedó aislado fue precisamente Israel, que identificando que ya no había quien controlase al plan nuclear de Irán, dijo: lo vamos a hacer nosotros. ¿De qué manera? De esta manera. Con un ataque que de hecho en el ataque, además de haber afectado seriamente a las instalaciones nucleares de Irán, también se le quitó, o sea, se asesinó al jefe de la Guardia Revolucionaria, a Hossein Salami, una de las principales figuras del régimen iraní, con lo cual inmediatamente Irán respondió con un ataque con drones, más de 200 drones sobre Israel, y esto está en una escalada en este mismo momento. En este instante, Israel completamente preparada para una lluvia de misiles que de hecho está ocurriendo. Argumenta Israel que 15, Irán tenía prestas, casi listas, 15 bombas nucleares. Lo que no confirma Israel es que esas 15 bombas o que todo el armamento que estaba en manos de los iraníes haya sido destruido. Todavía no tienen el saldo del ataque en ese sentido, más allá de estos 3 altísimos mandos que dicen haber eliminado. En cualquier caso, obviamente la repercusión mundial de esta escalada de conflicto recién empieza. Exactamente, de hecho, como dato, lo primero que salió a hacer Estados Unidos fue aclarar que no tenían nada que ver. Exactamente, Estados Unidos y no es un dato menor, porque por lo general siempre está detrás de los operativos, de las operaciones militares de Israel, suele haber un respaldo de los Estados Unidos que no está ocurriendo, con lo cual en este momento también está sumamente aislada la operación de Israel. O sea que hay que ver, más allá de la respuesta iraní, qué otro tipo de respuesta puede haber sobre el gobierno. Y decías, Vir, de repercusiones a nivel global. Teníamos previsto hablar con el colega Daniel Galizzi por temas locales de la política española, que vamos a dejarlo en un segundo de lado, pero para preguntar cómo está impactando precisamente en España, en la Unión Europea, esta noticia que a esta hora tiene en vilo a todo el planeta. Buen día, Daniel. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, por lo menos para saber a esta hora si hay algún tipo de reacción, respuesta por parte de la Unión Europea y de España, aunque me imagino que España están con tantos otros problemas que no sé si ha ocupado algún tipo de lugar en la agenda.
Sí, la verdad que hoy yo amanecí bien, lo primero el primer medio que veo, me sorprendió no ver la crisis que se desató allá ayer y antes de ayer en España, no verla como primer titular, Claro. ¿no? En la letra de molde estaba Israel e Irán. Bueno, obviamente hay condena generalizada, estaba viendo hace un rato, de todos los países, porque bueno, es un ataque unilateral, ¿no? Acá no es ni siquiera se podría decir que es defensivo, es preventivo. Eh, También, ya que estoy aquí en Madrid, les cuento un poco lo particular que es acá cómo se ve todas estas cosas de la Claro. guerra, ¿no? Porque ahí se está notando, y eso le cuento a los argentinos que obviamente están muy lejos, que se ve a veces Europa como si fuera un todo, ¿no? Un todo integrado y monolítico, y es muy distinto. Acá los políticos muchas veces, sobre todo los que tienen relaciones con la Unión Europea, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, con otras fuerzas, te cuentan cómo se diversifica la opinión entre las fuerzas, no tanto por izquierda y derecha, sino en dónde estás y cuán cerca estás del frente de guerra. Claro. Por ejemplo, incluso partidos de izquierda en Polonia, en Finlandia, en Estonia, tienen una visión muy distinta a lo que es la izquierda en España y Portugal. Claro. Recordemos algo básico de geopolítica. España está entre Portugal y Francia. La última guerra con Portugal fue hace 500 años, Claro. y la última con Francia fue hace 210 años, más o menos. Entonces, no, y el problema quizás bélico para España más cercano es, en todo caso, siempre lo que sería la relación difícil con Marruecos. Y por supuesto, la última guerra que tuvo España fue la guerra civil, que fue terrible y fue, bueno, arrasó todo, pero fue aquí, fue Claro. entre los españoles. Entonces hay una concepción de la vida, del mundo muy antibélica, ¿no? Acá se está fervientemente en contra de lo que fue en su momento la invasión ilegal de Putin a Ucrania. También se está en contra de que finalmente la OTAN quiera digamos, mantener y proseguir las hostilidades y no forzar a un acuerdo. Y por supuesto se está en contra de lo que es lo de Gaza y lo de, bueno, estos ataques unilaterales, ¿no? Daniel, bueno, nos queda claro entonces, ya uno puede presuponer cuál va a ser la respuesta institucional de España ante esto, pero si te parece, nos metemos en la política local española. Ayer otra vez en el gobierno de Pedro Sánchez en el medio de un escándalo de corrupción, en particular dentro de la propia cúpula del Partido Socialista Español. Sí, exacto. Haces bien esa aclaración, ¿no? Es del Partido Socialista, no del gobierno. A diferencia del otro caso, digamos, es como un mismo caso que va bifurcándose, ¿no? Digamos, el eje del caso más importante de corrupción es del ex ministro de Fomento, que ya no existe más ese ministerio, que es lo que sería en una época el de Planificación Federal de Debido. Sí. Bueno, y luego esa causa va bifurcando en cosas y ahora ha manchado, a esa persona la echaron, etcétera, incluso la echaron del partido, cosas que no pasan en Argentina, pero sí lo que ha ocurrido es que ahora la investigación ha encontrado conversaciones telefónicas y se han filtrado entre lo que sería la noche del miércoles, y cada vez iban filtrando más, y explotó el jueves a la mañana, muy elocuentes, que Santos Cerdán, que es una persona de Navarra, que es el número 3 del Partido Socialista. Es la tercera persona más importante, te diría que está entre los 5 de mayor confianza del entorno del presidente del gobierno, de Sánchez, y bueno, está involucrado en esas conversaciones, en unas, digamos, a ver, en ningún momento dice yo me quedé con un sobresueldo, pero sí da a entender de una forma muy elocuente que estuvo involucrado en comisiones ilegales por la famosa obra pública, ¿no? Obra pública que se llevaba a cabo durante el gobierno ¿de quién? Sí, de Pedro Sánchez es a partir bueno, han salido conversaciones de todo tipo. Hay alguna que salió incluso del 2016. No, pero sobre todo el problema... Por eso preguntaba, ¿en qué momento comenzó el desvío de fondos y quiénes son todos los involucrados desde la gestión pública? No es una cuestión solo partidaria, estamos hablando de obra pública. Sí, desde la gestión pública siguen los mismos involucrados. Ábalos y el exministro que yo mencionaba, y Koldo García, que era la mano derecha de este ministro. Y
¿Y qué pasa? Por la relación que tiene Santos Cerdán en el partido, que era como el mandamás, no se me ocurre ahora un ejemplo en Argentina como para dar, porque bueno, las estructuras acá de los partidos Claro, todavía existen, etcétera, pero digamos, es el secretario de organización es como el primer ministro de un partido, es el que organiza, el que apaga todos los incendios entre las peleas de los varones, Claro, hay que de la entender eso, varonía, ¿no? ¿no? Daniel, hay que entender eso, que por ahí la política argentina ya es completamente diferente en ese sentido. El peso que tienen Los partidos políticos, sí, claro. políticos a la Sí, hora... los orgánicos, claro, Claro. no son solo marcas electorales. ¿Sabes qué? Ahora se me No tienen ocurre poder un de ejemplo gestión, bueno, digamos. es, claro, Marcos Peña, lo que era Marcos Peña, recuerdan en aquel momento, en lo que era Marcos Peña en el PRO para lo que fue Mauricio Macri antes de ser presidente. Bueno, ese rol es lo que era hasta ayer Santos Cerdán para el No, presidente claro, del gobierno es un Sánchez. Quiero escándalo. contar una anécdota. Y que además tenía Santos Cerdán era diputado además, ¿no? era diputado, pero raso, no tenía ningún cargo importante. Santos Cerdán fue el hombre que negoció en Suiza con el líder independentista catalán, Carles Puigdemont, que es el líder de uno de los partidos, y que Sánchez, para ser investido en esta nueva presidencia, Claro, ese acuerdo tan esos polémico. votos. Santos Cerdán fue el elegido por Sánchez, lo mandó a Waterloo en Bélgica y luego fue a Suiza y negoció. O sea, es una persona que sabe todos los... qué sé yo, digamos, unos secretos enormes, porque hay que, imagínense, recordemos que esto es una democracia parlamentaria, se necesita que la mitad más uno de la Cámara dé los votos para investir a un gobierno, entonces fueron negociaciones claves, y Santos Cerdán era esa persona, por eso me parece que es un buen ejemplo para que se entienda, es lo que era Marcos Peña en la construcción del PRO en el 2015, 2014, o Emilio Monzó, por darte un ejemplo, y de aquel momento. Y bueno, y ha caído, ¿por qué? Porque era muy elocuente esas conversaciones, fue un escrache brutal. Otra cosa muy significativa es que las filtraciones vinieron de medios cercanos al gobierno, al menos cercanos ideológicamente, y bueno, no se pudo sostener más y ayer el presidente del gobierno pidió disculpas, hizo toda una semiótica, ¿no? Una simbología muy diferente a lo que se está acostumbrado desde el otro gran partido, ¿no? Desde el PP, donde nunca nadie pide perdón, en donde se cubre en muchos casos se cubren los casos de corrupción, como pasó con el de Isabel Díaz Ayuso y su hermano y su familia hace 2 años. Bueno, para el votante del PSOE, y esto Sánchez lo sabe, es muy importante que haya otra simbología. Entonces Sánchez ayer pidió, no digo que esté bien ni mal, ni que si le creo o no le creo, pero describo lo que pasó. Él pidió disculpas 3 veces, especialmente a la militancia socialista, y dijo que no era una crisis de gobierno, sino que era del partido, porque es verdad que en este caso Santos Cerdán no tenía un rol en el Ejecutivo. Ahora, ¿eso es efectivamente así, en términos, más allá del discurso, en términos prácticos? ¿Esto está derivando en una crisis de gobierno, que sería lo más presumible, claro, en definitiva, por lo menos en la Argentina? ¿O puede llegar a encapsularlo Sánchez este asunto? Bueno, la reacción fue bastante rápida ayer. Había muchas especulaciones con un llamado a elecciones anticipadas. Los socios de gobierno han empezado a apretar las clavijas. Quiero recordar que el PSOE, Sánchez no tiene mayoría absoluta, entonces para haber logrado ser primer ministro ha pactado con muchísimos partidos, pero muchísimos, y muchos pequeños que quizás con 1 o 2 diputados, y bueno, han salido, sobre todo su socio principal, que comparte el gabinete de ministros, que se llama Sumar, que es la vicepresidenta Yolanda Díaz, han salido a pedir explicaciones y digamos, y exigir más. Es normal, todos tienen que defender también un poco a su electorado. claro. En España, el electorado más progresista castiga bastante más la corrupción. Ya sé que hay países en donde no se castiga la corrupción, pero aquí el electorado progresista le molesta, y se nota mucho siempre eso en las encuestas. Y bueno, creo que puede haber una crisis de gobierno, pero todavía está todo muy verde. Claro. Recordemos una cosa también, para ubicarlos a todos ustedes. Acá está empezando el verano. La semana que viene ya anuncian 37 esos grados. detalles de la vida cotidianos que hacen que... Claro.
Es que esto es muy clave, es como una crisis, yo me acuerdo cuando estaba en Buenos Aires, trabajaba, a mí me agarró en pleno enero la crisis de Martín Redrado en el Banco Central. El único que leía lo que escribía era yo. Claro. Estaba toda la gente en la playa. Están pensando en qué leer en la playa, no informarse. Claro, y acá empieza a pasar eso. Claro. Acá la política ahora empieza así, en bajada, y muere hasta la primera semana de septiembre. En julio y agosto es como ya no existe. Tienen tiempo para... O sea, eso podría ayudarle a Sánchez a sobrevivir una vez más. Eso y Netanyahu, a quien no, eso es Netanyahu justo, odia. Sí, claro. Exactamente. Sí, claro, que aparezca un adversario, un enemigo más altisonante en el medio del escenario para que se corra la atención. Y una discusión pública que obviamente cambia un poco el foco con la aparición con la irrupción de una nueva guerra. Sí, porque los medios, ustedes saben que no se puede cubrir todo y hablar de todo. Claro, por eso la agenda compite en la agenda, obviamente. Vos lo decías, abriste un medio español hoy y no estaba Sánchez. Claro, no estaba el problema de corrupción, estaba el ataque de Israel a Irán. Claro, y bueno, y también creo que la reacción de pedir disculpas tan rápido y otra cosa, otro detalle, no solo le ha pedido que renuncie al cargo de secretario de organización, también le pidió que renuncie al acta de diputado. Claro. Aquí es como otro paso más. Generalmente aquí los partidos a veces piden que la persona se haga a un lado, pero no le quitan el acta de diputado. Al quitarle el acta de diputado, se le quitan los fueros, enfrenta el proceso judicial sin fueros. Claro, exacto. Los fueros y el sueldo. Claro. Deja de ganar 3.500 euros o 4.000 por mes, pierde todo lo que es la protección del grupo parlamentario, acá se llama grupo, no bloque, y entonces ha sido un castigo, y las declaraciones en los medios fueron terribles, porque dijo que nunca tendría que haber confiado en él, que fue una profunda decepción. Como que creo que ahora ha ganado oxígeno un poco Sánchez en esto, y además el mes que viene hay una reunión del PSOE, se llama la reunión del Comité Federal, que es como se hacen solo 2 al año con todos los caciques del partido y muchos dirigentes, y anunció ahí que va a ser una reorganización del partido y además ha encomendado una auditoría externa. Puede sonar así como no relevante, pero a lo que está acostumbrado el español promedio, porque siempre todo es en espejo, ¿no? A lo que pasa en el otro partido de enfrente, que es el Partido Popular, suena bien, porque claro, como de enfrente es... Sí, la negación siempre, la impunidad. Claro. Que en algún punto, en ambos casos, tanto con la argumentación de Sánchez como las reacciones que suele tener el PP, en definitiva es qué fácil sería para un argentino hacer política en España, porque bueno, suena a toda argumentación ahí, el que te acompañó hasta ayer, era tu mano más derecha posible, decir que hoy cómo confía en él. Daniel, muchísimas gracias por toda esta explicación y bueno, y por acercarnos un poco las repercusiones de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ahí en Europa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Igualmente.